Hola, soy Esther y esta es mi estantería. Hola a todos, a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un vídeo sobre libros cortos, libros que podéis leer en un día o en un fin de semana o en un par de días. Esos libros que son perfectos si estáis teniendo un bloqueo lector, si hace mucho tiempo que no leéis, porque evidentemente al ser más cortos yo creo que motiva muchísimo más la lectura, ya que meterse en una saga si hace mucho tiempo que no leéis o tenéis un bloqueo lector es mucho más difícil. Así que sin más dilación, allá vamos. Además os traigo ensayo, os traigo narrativa, creo que es un vídeo bastante variado para que podáis elegir la lectura que más os guste, así que espero que os sirvan las recomendaciones. En primer lugar, os traigo un libro de ensayo que he leído este año, que me ha gustado muchísimo, que es Amor Gordo, que son distintos ensayos, relatos cortos de distintas autoras, aunque está publicado por Con Tinta Me Tienes y la coordinadora es Tatiana Romero. En él encontramos distintos relatos en torno a lo gordo. Es un libro que trata muchísimo sobre la gordofobia, sobre toda la gordofobia que recibimos durante la infancia y la adolescencia, incluso de nuestros propios seres queridos, sobre la violencia médica de las personas gordas, la psiquiatrización, es decir, vemos un montón de intersecciones de la desigualdad atravesados además por la gordofobia de género, de clase, de edadismo, etcétera. Es un libro que yo considero imprescindible, encima es un libro cortito, bueno, lo veis, es muy pequeño y además creo que no llega a las 200 páginas. Además es muy rápido de leer porque son distintos relatos de distintas autoras, entonces al ir cambiando la voz, el tono, etcétera, se lee muy rapidito. Son relatos que a mí me han marcado mucho, sobre todo el primero de Irachu Varela, que me parece una pasada. Y bueno, aparte de tratar toda esta parte que podríamos denominar negativa de la gordofobia, el gordo-odio, etcétera, también se tratan cuestiones reivindicativas y también se habla del deseo, del amor desde la perspectiva de lo gordo. Así que creo que es un libro imprescindible. Siempre lo digo, no hace falta ni muchísimo menos sentirte como gorda, gorde o gorda para leerlo. Es más, pienso que muchísima gente que se identifica como delgada no se da cuenta de toda la gordofobia que tiene interiorizada y le recomendaría claramente este libro. Así que si os apetece algo de ensayo que os dé para pensar bastante y además que os ayude a eliminar la gordofobia que todas y todos tenemos interesadas, pues os recomiendo Amor Gordo. Además, deciros que no lo he comentado, que Amor Gordo pertenece a una colección que hace la editorial Con Tinta Me Tienes, en la que recoge distintos libros que abordan el amor desde distintas perspectivas. Este es Amor Gordo, pero también hay Amor Trans, Amor de Amigas, que es el próximo que van a sacar. O sea que es una colección. Yo en principio solo he leído este, pero tengo ganas de leer algunos más, así que ya os iré contando. En segundo lugar, otro ensayo cortito que me gustó muchísimo cuando lo leí hace un par de años y sigo pensando que es imprescindible y que es un libro súper importante para aprender sobre estas realidades, es Historia de los afectos, acompañar la adolescencia trans de Noemí Parra. Este libro a mí me abrió muchísimo la mente y aprendí muchísimo sobre lo trans, ya que yo no, en el momento en el que lo leí no tenía demasiado conocimiento. En él el libro está muy bien porque está dividido en dos partes. En la primera parte vemos relatos de adolescentes trans que recoge Noemí Parra. Si no me equivoco, esta investigación que ella hace es parte de su tesis doctoral. Y en la primera mitad del libro, un poquito más, vemos relatos de adolescentes trans y cómo viven en la búsqueda de referentes, el encontrar su propia identidad, bueno, cuestiones que también podemos aprender evidentemente las personas cis de estos relatos. Y en la segunda parte aborda Noemí Parra la cuestión de acompañar a las personas trans de nuestro entorno y esta idea de ir al lado, ayudar y de qué manera podemos colaborar en que las infancias y las adolescencias trans sean mucho más vivibles, particularmente las personas cis. Es un libro que a mí me gustó mucho, creo que es un libro que sirve mucho para aprender si no estáis familiarizadas con el tema. Me parece súper importante también darle voz a los niños, las niñas y las niñas y lo mismo con los adolescentes, porque muchas veces pensamos que son tontos o como son niños o adolescentes no tienen capacidades para expresar sus emociones, sus sentimientos o no son lo suficientemente inteligentes. Y en este libro vemos muchísima de la reflexión que hacen estos niños y muchísimas de las realidades. Creo que es súper importante escuchar
a las personas jóvenes y particularmente a las adolescentes trans y más ahora con toda la violencia que vemos que están sufriendo constantemente y como muchas veces son foco de la ultraderecha, lo cual es lamentable. Así que si os apetece aprender sobre lo trans, pienso que es un libro que es muy bueno para tener un primer acercamiento. Además eso no llega a las 160 páginas y como veis es muy chiquitito, mirad el tamaño de mi mano. Además tiene algunas ilustraciones según nos van contando los relatos de estos adolescentes y en la parte final también vemos cierta reflexión sobre la ley trans, la anterior ley, la eliminación de la patologización de las personas trans a partir del ámbito legislativo, etc. Y bueno, pienso que es un libro súper interesante y os lo recomiendo, es muy cortito, en un día o en un par de días lo podéis leer sin problema. Bueno, aquí se me ha olvidado comentarlo, pero la editorial que lo publica es Belaterra. En tercer lugar, o el último ensayo que os traigo por hoy y otro ensayo del mismo tamaño, muy chiquitito y que a mí me encantó, de una autora que además que sabéis que me encanta, es Utopía no es una isla, de Laila Martínez. Este libro tan chiquitito pero tan chulo lo publica Episcaya, si no me equivoco. Este es un libro súper interesante porque hacemos un recorrido histórico de la mano de Laila Martínez siguiendo la historia de la utopía desde Tomás Moro, pasando por los piratas, las utopías socialistas de la Revolución Rusa, las utopías medioambientales, etc. Es un libro súper interesante, cada capítulo va saltando en distintos momentos históricos o teorías históricas en las que se genera una utopía, se imagina un mundo posible y a partir de ese mundo posible pues muchas veces un proyecto como es en el caso del comunismo o de otros proyectos. Lo único que me faltó en este libro es que para mí falta un poco de reflexión sobre la utopía que se hace desde la literatura fantástica de género, en plan de la cantidad de utopías que hemos hecho las mujeres y otras personas disidentes de género, pero creo que es un libro súper interesante. Me pareció muy estimulante intelectualmente porque además nos ayuda a pensar en imaginarios posibles, en mundos posibles, en un momento histórico neoliberal en el que estamos, en el que parece que no hay casi imaginarios posibles. Este libro lo que nos hace es ver cómo históricamente en momentos en los que era muy difícil imaginarnos otro mundo, como puede ser eso, el absolutismo, un montón de el capitalismo, etcétera, cómo es posible pensar utopías y no solo cómo es posible, sino que además son deseables. Así que me gustó muchísimo este relato de Laila Martínez. Lo podéis leer en un día, se lee muy rápido, tiene apenas 200 páginas y es muy chiquitito. Y si no, en un par de días o en un fin de semana. Y si estáis en un bloqueo lector y os gusta todo el tema de tanto las fantasías a nivel político, pero también a nivel literario, etcétera, os recomiendo Utopía no es una isla. Y conectando con Laila Martínez y dejando de lado los ensayos, evidentemente en este vídeo sobre libros cortos para leer en poco tiempo, evidentemente no puede faltar Carcoma de Laila Martínez. Os he hablado varias veces de Carcoma en este canal, pero nunca son suficientes porque es un pedazo de librazo. Lo publica Amor de Madre en España. Y bueno, para quien no sepa todavía de qué va Carcoma, aunque lo dudo, es un libro en el que seguimos a dos personajes principales que narran la historia desde primera persona, una abuela y su hija, que viven en una casa gótica que está encantada, que tiene de alguna manera cierta vida, y seguimos la historia de esta familia y su relación problemática con la familia más rica del pueblo, en la cual se genera una especie de lucha de clases entre ellos. Y a partir de esto, Laila Martínez nos ayuda a hablar sobre un montón de temas, sobre la venganza de clase, además está enfocado en la posguerra civil, entonces también hay reflexiones, hay muchas reflexiones sobre género. Además, la abuela, bueno, y también puede ser que la nieta, según como lo veamos, es una narradora no fiable. Y bueno, no diría que es terror, pero sí crea a veces un ambiente muy macabro. Es un libro que está escrito, muy bien escrito, pero de manera que se lee muy rápido. A mí me resultó súper adictivo. Yo lo he leído 2 veces, la primera por gusto y la segunda para reseñarlo en el canal, porque quería tanto este libro que lo quería reseñar bien. Como veis, está lleno de post-it. Y bueno, creo que es un libro perfecto para salir del bloqueo de lector o si hace mucho tiempo que no leéis. A varias amigas se los he recomendado porque hacía mucho tiempo que no leían y les ha vuelto a conectar con la lectura,
porque es un libro que engancha muchísimo, que no se puede parar de leer porque te mueres por saber cómo va a seguir esta historia en la que hay asesinatos, en la que hay intriga, en la que hay cuestiones fantásticas y mágicas. Es como una especie de realismo mágico, pero con mujeres súper potentes, con venganza de clase. Es un librazo, de verdad. Si os apetece leer algo corto, este fin de semana id corriendo por Carcoma. La verdad es que no hace falta que yo diga que Carcoma es un librazo porque lo ha dicho tanta gente. La edición que yo tengo es la número 52, o sea que este libro lo ha petado y con razón. Y nada, esperando a que pronto Laila Martínez vuelva a sacar otro libro, porque tanto Carcoma como Utopía no es una isla son una pasada y yo todo lo que saque esta autora lo voy a leer. En quinto lugar, una de las novedades que justo en este momento lo está petando, que es un libro por entregas. Probablemente ya sabéis de quién estoy hablando. Estoy hablando de Blackwater, de Michael McDowell, creo que se pronuncia así, no me matéis si no es así, publicado por Blackie Books. Para quien no lo sepa, Michael McDowell fue un autor que falleció muy joven por culpa del SIDA y fue un autor bastante olvidado, especialmente en España y en otros países, y se le ha rescatado, y una de las obligaciones que él puso cuando escribió este libro es que siempre se publicase por entregas. En total son 6 entregas, pero todas son bastante chiquititas. A ver, es un poco gordito, pero mirad el tamaño. Tiene en total como 200 páginas, se puede leer en un par de días perfectamente porque encima la lectura es muy rápida y bueno, la edición de Blackie Books es increíble. Además, todos son preciosos, os dejaré una foto por aquí porque las 6 entregas son chulísimas. Y bueno, yo lo terminé anoche. Si os soy sincera, creo que las expectativas me han jugado un poco una mala pasada porque me esperaba que me gustase muchísimo más. Es verdad que yo me esperaba que fuese un libro más de terror. No lo considero de terror, lo considero que tiene una parte de intriga y también como una parte que podríamos decir de gótico sureño, pero no lo considero de terror, así que quizás me esperaba otra cosa. Y a ratos me ha parecido un poco previsible. Pero bueno, a muchísima gente le ha gustado. Yo me alegro muchísimo de que traigan a esta autora a España, así que contenta. Es verdad que el final te deja en vilo y que tengo muchas ganas de leer el siguiente, así que a lo mejor le sigo dando una oportunidad y lo sigo leyendo. Y bueno, os cuento que esta historia se desarrolla en un pueblo de Alabama que se llama Perdido y seguimos a una familia, que es la familia más rica del pueblo, que se llama Los Casqui, porque trabajan la madera. Y lo que ocurre es que en este pueblo de Perdido hay un río muy importante. Bueno, realmente confluyen 2 ríos, pero el importante se llama Blackwater, como se llama la saga. Y este río un día se desborda y se inunda prácticamente todo el pueblo, es un desastre. Y aparece en un hotel una chica que no me acuerdo cómo se llama ahora, que se llama Elinor, perdón. Y no sabemos qué hace allí, cómo ha llegado al hotel, qué quiere, qué hace en el pueblo. No tiene mucho sentido que haya podido llegar porque la riada se ha desbordado totalmente. Y bueno, ella dice que quiere ser profesora en el pueblo, no se sabe muy bien qué, etcétera. Y vemos qué quiere este personaje. Vamos, la pregunta del libro es qué quiere este personaje de los Casqui, qué hace allí. Vemos cómo se va metiendo con la familia y metiendo en la familia, perdón. Y fundamentalmente es una trama familiar para la gente que le guste estos rollos de alianzas, amenazas, etcétera, dentro de una familia os va a gustar. Es verdad eso, que a mí la ambientación como gótica sureña, el río, la madera, todo eso sí me ha gustado bastante y es un libro que se lee muy rápido, vamos, en 1 o 2 días si le ponéis ganas os lo podéis leer. Yo me esperaba otra cosa, no me ha gustado tanto como me esperaba, pero voy a seguir dándole una oportunidad. Es que es verdad que es un libro que lo ha petado tanto que pensaba que me iba a encantar y no ha sido el caso. Pero bueno, os seguiré contando. Yo creo que a mucha gente le va a gustar, a pesar de que a mí me pareciese un poquillo tipiquillo y no conectase demasiado con ningún personaje. Sé que a muchísima gente le ha encantado Elinor. Así que bueno, lo seguiré leyendo y os seguiré contando, pero estoy segura de que si estáis en un bloqueo lector, este libro os va a encantar, o si hace mucho tiempo que no leéis y os apetece algo enganchante, rápido, etc. Y bueno, en este vídeo de libros cortos, por último, os traigo 2 libros de relatos. El primero de ellos es Otras Crónicas Marcianas, que también os he hablado alguna vez de él en el canal, creo que en el Mejores Libros 2023. Es un libro que Marcial Souto, Otras Crónicas Marcianas, perdón, de Ray Bradbury, evidentemente, que nos lo trae a España, Libros del Zorro Rojo.
es un libro que publicó, que recopiló Marcial Souto con relatos que Ray Bradbury había descartado para el libro original, que no se llama Otras Crónicas Marcianas, sino solo Crónicas Marcianas. Pues a Bradbury le obligaron en su momento, para poder publicar este libro de relatos, que todos tuviesen una coherencia y que fuesen prácticamente como una novela. Entonces hubo algunos relatos que no le encajaron y los dejó aparte. Es verdad que esos relatos no los descartó porque tuviesen menos calidad, sino porque no pegaban en el argumento principal. Yo pienso que son un poquito mejor los que están incluidos en Crónicas Marcianas, pero estos relatos también son muy interesantes. Me parece muy guay que tantos años después se hayan rescatado estas otras Crónicas Marcianas, y además la edición esta es una pasada. Las ilustraciones son de David de las Heras y son súper bonitas. Os las he enseñado en otro vídeo, pero son chulísimas. Cada uno de los relatos están ilustrados, así que es un libro que vale muchísimo la pena. Tiene en total 130 páginas, se lee muy rápido, además como son relatos pues vas unos tras otros y está muy bien. Y para quien no lo sepa, por si alguien no lo sabe, Ray Bradbury es un autor de fantasía, bueno, y ciencia ficción, depende de cómo lo veamos, pero con un estilo muy filosófico. Y lo que cuenta en Crónicas Marcianas y en Otras Crónicas Marcianas es el relato de la colonización de Marte desde que llegan algunos seres humanos a Marte y cómo va transcurriendo la vivencia allí, tanto con otros seres que están allí, la relación con la Tierra, y bueno, realmente es una reflexión sobre la colonización que sería extrapolable a la colonización que hemos hecho los europeos sobre otros pueblos y otras culturas. Y en el fondo yo creo que es una crítica bastante grande a Estados Unidos y la lógica imperialista constante que ha tenido a lo largo de la historia, no hace falta que yo os lo cuente. Así que Bradbury se va a Marte, pero como siempre digo, se va a Marte para hablarnos de nosotros mismos, de los seres humanos, y es un librazo. Si tenéis un fin de semana o un día loco que os apetezca muchísimo leer, os lo recomiendo. Y el último libro que os vengo a recomendar, que como os comentaba ya antes, es de relatos, se llama Radicalizado, 4 distopías muy actuales, de Cory Doctorow, que lo trae a España Capitán Swing. Este libro no sé por qué no se ha hablado mucho de él, porque pienso que a mucha gente le gustaría. Es verdad que no es el tipo de libro que a mí más me gusta, pero aún así lo disfruté bastante. Está compuesto de 4 relatos. El libro en sí mismo he hecho un poco de trampa porque el libro no es corto, pero cada uno de los relatos sí es corto y no tienen nada que ver entre ellos, entonces lo podéis ir leyendo de manera individual. Más lo que yo hice fue ir intercalando cada uno de los relatos mientras estaba leyendo a Brandon Sanderson. Y bueno, era muy agradable porque ya sabéis que los libros de Brandon Sanderson tienen casi 1000 páginas, entonces era muy guay ir leyendo un relato de 70, 80 páginas en medio. Así que podéis leer un relato un día y en 4 días os leéis todo el libro. He sido un poco tramposa, pero bueno, no pasa nada. Os cuento que lo que tienen en común los distintos relatos es que Cory Doctorow nos pone en un dilema moral en cada uno de los relatos, y también que todos ellos tienen reflexiones sobre la tecnología. Es más, algunas reflexiones, como dice el título, son súper actuales. Hay algunas reflexiones sobre la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay reflexiones sobre los electrodomésticos y sobre si su tecnología en la casa nos pueden dominar o nosotros dominamos la tecnología. Bueno, hay distintos debates. Como te decía, son 4 relatos, todos son distintos, pero en todos ellos se habla sobre raza, se habla sobre tecnología, se habla sobre supremacismo, se habla sobre pobreza, y de fondo son relatos de ciencia ficción que parecen que están muy alejados de la realidad, pero en el fondo nos están pasando ahora mismo y ya estamos viendo las cositas con la inteligencia artificial. Así que pienso que es un libro que puede gustar mucho, se lee muy rápido, los relatos son muy enganchantes, algunos me han gustado más que otros, son bastante fuertes, eso sí, son crudos. Si no recuerdo mal, el tercero, que va sobre una persona que va a perder a su mujer porque el seguro no le financia el medicamento que cura su enfermedad, y vemos cómo canaliza este hombre este dolor. Es muy duro, tiene muchos disclaimers, así que tened cuidado si tenéis aprensión a la muerte, el suicidio, las drogas, vamos, casi cualquier tema que os cause mucha aprensión, tened cuidado si queréis leer este libro. Pero bueno, es un librazo, yo creo que está muy bien para leer rápido o para salir del bloqueo lector, porque se hace muy ameno. Así que si os apetece, leedlo. Hasta aquí las recomendaciones de libros cortos que podéis leer en un día, en un fin de semana, para salir de un bloqueo lector o porque hace mucho que no leéis.
Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros y dejadme en comentarios tanto qué libros os apetece leer de los que os he recomendado, como si tenéis alguna recomendación para mí, que me encanta que me hagan recomendaciones, así que si tenéis alguna, decídmelo. Y nada, espero a ver si tengo tiempo para publicar otro vídeo la semana que viene. Así que nada, vamos hablando y un beso a todos y gracias por llegar hasta el final, suscribiros y darle like. ¡Adiós!